Ahora bien, esta información sociodemográfica nos habla de cómo son la diversidad de los hogares en la región de hoy, ¿no? Ahora bien, ¿cómo son estos hogares conceptualizados en las políticas sociales? ¿Qué modelos se están usando para pensarlos? Bueno, vemos que acá va a haber un contraste fuerte, porque el modelo de hogar en el que se han basado por varias décadas las políticas sociales es el de la familia nuclear, ¿no? Este que veíamos que era solo el 40%, y a su vez se asume esta familia nuclear tiene un tipo de organización interna particular, donde hay un varón proveedor y una mujer cuidadora, ¿no? En esto de la división sexual del trabajo, ¿no? Esto ha sido la base de las políticas tradicionales de seguridad social y la conformación de los estados de bienestar, sobre todo en el cono sur, ¿no? De Chile, Argentina, Uruguay, y así también en la base de las políticas de empleo en la región, donde, por ejemplo, lo que podemos observar en momentos de recesión económica, por ejemplo, el sector privado, las empresas, o mismo el sector público tienden, por ejemplo, a preservar el empleo masculino, ya que supone el femenino, ya que suponen que tienen el rol de jefes del hogar y de proveer los recursos para la manutención de sus hogares, ¿no? Entonces, al interior de esta idealización de cómo funcionan los hogares, hay un modelo sobre cómo se distribuyen los recursos al interior del mismo, que se suele llamar un modelo unitario o del dictador benevolente. ¿Qué es lo que asumen? Asume que todos los recursos y bienes del hogar son compartidos por partes iguales por todos sus miembros. Y esta distribución equitativa está dictada por un jefe de hogar, que es el varón proveedor, ¿no? Y que funciona como un dictador benevolente, es decir, es el que tiene el poder, se elige como representante de los gustos y preferencias de toda la casa y busca maximizar la utilidad del conjunto, ¿no? En este modelo no hay, por un lado, no hay intereses individuales y colectivos, sino que hay solamente intereses colectivos, no se pueden conceptualizar las relaciones de poder, ni el conflicto ni la desigualdad al interior de las unidades domésticas, que como nosotros sabemos es fundamental para poder explicar las desigualdades de género, ¿no? Ahora bien, en disputa, ¿no? Con este modelo que ha sido la base persistente de muchas políticas públicas, en la década de los 80 aparece un creciente corpus de evidencia empírica desde la economía feminista que mostraba la existencia de desigualdades de género en estos hogares. Tanto investigaciones muy importantes en la India y en otros países de Asia muestran una distribución desigual de alimentos y de atención médica entre hijos e hijas, en donde se da una sistemática preferencia hacia los hijos varones. Las investigaciones en diferentes regiones muestran la distribución desigual del tiempo de trabajo y de ocio, también las diferencias en el acceso de ingresos entre varones y mujeres y en la toma de decisiones al interior del hogar. Entonces, como este modelo anterior, este que llamamos unitario, perdió la capacidad de explicar esta realidad y estas diferencias, ¿está bien? En contraposición a esto surgen los modelos que se llaman de cooperación y conflicto, que piensan o conceptualizan los hogares como espacios contradictorios para el bienestar de las mujeres y en donde se producen ciertamente cooperación e intercambio de recursos, no es que no lo hay, por supuesto, todos lo sabemos, hay amor, hay cuidado, hay intercambio de recursos, pero también hay conflictos y desigualdades, ¿no? Estos modelos, que se llaman modelos colectivos o de negociación, acuñados por ejemplo, Amartya Sen, permiten captar estas particularidades de los conflictos de género, ¿no? Al interior de los hogares. Y surgen como una alternativa a este modelo del dictador benevolente. Estos modelos basados en la negociación, que contemplan, por un lado, la cooperación y el conflicto en las relaciones domésticas, cosa que el anterior no podía realizar, y también la desigualdad al interior de su distribución de bienes y recursos, pero también de derechos y obligaciones. Entonces, en la base, digamos, basándose en estos modelos de negociación, se han dado cambios importantes en las políticas de protección social, ya que estas van a redistribuir recursos de forma diferente, por considerar que las implicancias en términos de bienestar, eficacia y equidad difieren según, por ejemplo, el género de quienes sean los beneficiarios de las mismas. Entonces, por ejemplo, basándose en los patrones del gasto del presupuesto familiar, se muestra que el gasto de las mujeres suele estar orientado a lograr mayor bienestar de miembros más jóvenes o más desfavorecidos del hogar, mientras que gran parte
del gasto de los varones adultos se realiza en sus gustos o necesidades personales. Entonces son esos hallazgos, ¿no?, de la economía feminista que van a abrevar y son retomados por organismos internacionales, por organismos públicos, que van a reconocer, aunque sea parcialmente, estas desigualdades y conflictos dentro de los hogares receptores de programas sociales, y producen una transformación en el diseño de los programas, justamente los programas de lucha contra la pobreza, en donde se pasa de otorgarle subsidios a los varones presuntos jefes de hogar a considerar a las mujeres como titulares de los programas, y en este caso un gran ejemplo son las transferencias condicionadas y no condicionadas de ingresos, como pueden ser los programas que han tenido una gran incidencia en la región, como la Asignación Universal por Hijo en Argentina, el programa Bolsa Familia en Brasil, el programa que hasta hace poco llamado Progresa Oportunidades en México, como así, por ejemplo, otras transferencias no contributivas, como pueden ser las transferencias por vejez no contributivas, que han sido un aporte muy importante a reducir la pobreza de ingresos de las mujeres. Y además estas transferencias de ingresos van a ser parte justamente de lo que la Organización Mundial del Trabajo denomina los pisos de protección social, que son una parte fundamental de la Agenda para el Desarrollo Sostenible para el 2030, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿cómo es que interactúan estas nuevas, cómo las concepciones del feminismo son retomadas por estos organismos internacionales para pensar una nueva agenda de protección social, y cómo estos impactan, ¿no?, porque hay una transformación, estos conceptos viajan y son reinterpretados por estos organismos, cómo es que impactan a los hogares de hoy, ¿no?, esta diversidad de hogares que hemos visto, ¿no? Entonces, por un lado, hay aspectos positivos, ¿no? Ponen una cantidad de recursos monetarios en manos de las mujeres en diversos tipos de hogares. Como vimos, había mucha diversidad y con diversos vínculos, ¿no?, que ellas tienen con el mercado de trabajo. Entonces, esto es particularmente relevante, por ejemplo, para la importante proporción, como habíamos visto, de mujeres que son cabeza de hogares monoparentales en América Latina. Recuerden que la proporción de hogares monoparentales en América Latina era la más alta del mundo, ¿no? Entonces esto tiene un impacto importante para este tipo de hogares, ya que sobre todo en los grupos económicos más desfavorecidos continúan expuestos a elevados riesgos de pobreza si los comparamos con los hogares con dos progenitores e hijos, ¿no? Esta es una realidad común a todos los países analizados. Ahora bien, por otro lado, ¿qué implica? También implica feminizar, ¿no?, las responsabilidades del manejo y de la pobreza dentro de los hogares, ¿no?, a través de tres mecanismos diferentes. Por un lado, el darle el dinero exclusivamente a las mujeres y naturalizar sus roles de cuidadoras y su compromiso con el bienestar familiar, implica diversificar e intensificar los aportes de las mujeres a la supervivencia de dichos hogares, vis a vis que los aportes de los varones se mantienen estables o disminuyen, ya que no están siendo incentivados, ¿no? Por otro lado, implica también la persistencia o el crecimiento de disparidades entre la capacidad de varones y mujeres de negociar obligaciones y derechos al interior de los hogares. Recuerden que esto es un escenario de negociación y conflicto, entonces estas políticas que proveen recursos también implican dinámicas al interior del hogar. Y por último, también implican una creciente desarticulación entre cuánto invierten varones y mujeres en esos hogares y los beneficios y derechos que las mujeres obtienen, ya que ellas están poniendo una cantidad de inversiones importante, mientras que no hay una redistribución de derechos y obligaciones. Entonces, así es como también empiezan a articularse en las dinámicas de los hogares. Y por último, me gustaría cerrar también marcándole dos cuestiones que han sido relativamente invisibilizadas. Por un lado, una es la vulnerabilidad económica de las mujeres que viven en hogares que no son categorizados como pobres. Estas políticas, que muchas veces suelen estar focalizadas, o sea, no son políticas universales, sino que están focalizadas solamente en los hogares por debajo de cierto umbral de pobreza, lo que se contradice con lo que nos dice la economía feminista, el modelo de cooperación y conflicto, que implica que muchas mujeres no tienen acceso equitativo a los recursos del hogar y por ende pueden ser
estar en una situación de pobreza, pero vivir en hogares que no son categorizados por el Estado como pobres y por ende no son el foco de estas políticas. Entonces, estos grupos de mujeres que viven en hogares que no son pobres, pero al mismo tiempo tienen un acceso desfavorecido a recursos económicos, se encuentran particularmente vulnerables. Por otro lado, el foco maternal, porque se enfocan las mujeres madres, este tipo de programas, deja por fuera otros hogares y lazos de crianza que precisan de apoyo estatal, como por ejemplo, producto de las grandes migraciones de padres o de personas, de varones y mujeres en edad productiva, como pueden ser el caso de México, en otros países de Centroamérica y en Sudamérica también, los abuelos y abuelas, pero generalmente las abuelas, crían y viven con sus nietos. Ahora, estas unidades domésticas también quedarían por fuera por el foco maternal de este tipo de programas. Así que bueno, espero que esta reflexión les sirva un poco para pensar cómo conocimiento y política se relacionan y cómo desnaturalizar parte de nuestras preconceptos del sentido común en línea de los principales temas de la clase que tienen que ver con la desigualdad de género y las políticas públicas. Bueno, muchas gracias.